El Jardín Botánico de Tizatlán. Desde tiempos remotos se escucha la historia de un lugar llamado Tlaxcala. Pero como todos sabemos y en respuesta corta, Tlaxcala sí existe. La verdad, todo el tema, el programa de mejoramiento urbano me parece el más padre y todo lo de vivienda, desde luego. Te digo que se nos olvidó. ¿Dónde está la puerta? Nomás dejamos ventana. ¡Hijo de su pinche! Desde luego la técnica al servicio de la patria. Que nadie se quede atrás y que nadie se quede fuera. Oh, muy buena. Híjole, ahí sí tengo como una lista. Échatela. No, ¿cómo vas a ser una lista? Vaya, porque tú quieres que vaya yo a hablar con ella y le pido que te ponga una hamburguesa. No, yo quiero 4. Pero diría que las tostadas de pata. Fíjate que sí, a los dos nos confunden en ambos puestos, pero cuando ya nos ven bien se dan cuenta de que no somos iguales. Ese hombre es un impostor. El impostor eres tú. Cruz Azul. ¡Otra vez perdimos! No, bueno. Esa la vamos a cortar. Exacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Voces de la Transformación. En esta ocasión nos acompaña aquí el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez. Carlos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer contar contigo en este capítulo. Teníamos muchas ganas ya de entrevistarte desde hace rato. Y quisiera empezar un poco, esta entrevista se trata no solamente de hablar de lo que se está haciendo en Infonavit, sino también de quién eres tú, de cómo ha sido tu experiencia trabajando para este gobierno en la Cuarta Transformación. Y quisiera empezar con una pregunta. Tú estudiaste ciencia política, tienes especialidad en política energética, ya tienes experiencia en el sector público previo, has estado en COFES, en Profeco, etcétera. Es decir, no te es ajena la experiencia en sector público. Y aún así llegas a la Dirección General del Infonavit como uno de los perfiles más jóvenes del gabinete ampliado, ¿cómo así, junto con Román Meyer, junto con Luisa María Alcalde, etcétera? ¿Cómo ha sido esta experiencia de 2 años frente al Infonavit? ¿Qué tal ha sido para ti? Pues ha sido una experiencia compleja porque al principio y sobre todo cuando el presidente en la transición justamente en septiembre anuncia que yo voy a estar al frente del Infonavit, pues tú sabes que en el Infonavit confluyen ahí tanto sindicatos como cámaras empresariales. Es una institución pues diseñada en los 70 y que partía de este modelo tripartito. Entonces te imaginarás que muchos de ellos, que llevan muchos años en cámaras o en sindicatos, no creían que yo iba a hacer. Entonces decían, no, seguramente el presidente justo en diciembre va a cambiar la propuesta. 2, pues obviamente joveneaban todo el día, ¿no? O sea, decían, bueno, pues tú no tienes experiencia de nada, nosotros que llevamos tantos años, nosotros que hemos visto a tantos directores generales del Infonavit pasar, y es muy difícil, por más que tengas alguna experiencia técnica, por más que estudies y trates de ordenar las ideas y presentarlas bien, ¿no? Y hacer lo que tengas que hacer, es muy difícil muchas veces lidiar con ese tema de la edad particularmente. Al principio era pues difícil, yo tenía 33 años cuando llegué al cargo, y ya finalmente el 14 de diciembre del 18 fue cuando el presidente manda a la Asamblea General del Infonavit la propuesta de nombramiento y la Asamblea tiene que votar, ¿no? Entonces, incluso te decían, o sea, los que estaban en sindicatos empresas decían, no, pues sí vamos a votar por ti. Bueno, pues la verdad es que no creo que hubiera sido distinto, pero sí tenías este tema de la edad fue muy fuerte, ¿no? O sea, yo creo que fue de las experiencias, pues está padre porque pues vas demostrando después o tienen bajas expectativas sobre Había escepticismo en el inicio porque mucho. Es un sector donde la gente, yo creo que el promedio de edad debe estar por arriba de los 45, 50 años, ¿no?
Yo diría que O más. más 60, ok. Pero sobre todo había este escepticismo de decir, ¿podrá o no podrá? Porque todo el mundo te dice que la institución es muy compleja, es que la institución tiene muchos retos y los tenía. Pero entonces decían, ¿cómo lo va a manejar? Y esa duda al principio, pues a todo el mundo le causaba mucha sorpresa, porque además yo nunca había estado ni en ese sector, ni era parte, pues tradicionalmente tuve quien ha dirigido el Infonavit. O sea, normalmente son gente con largas trayectorias políticas porque van a ejercer ahí, pues normalmente una posición de control político y de diálogo con sindicatos y empresarios. Y yo en ese sentido era completamente un outsider de esa coalición que significaba el Infonavit. A ver, esta pregunta venía más tarde, pero creo que ahorita cae perfecto. ¿Cómo fue que el presidente te dijo, vas tú para el Infonavit? ¿Cuándo te enteraste? ¿Te enteraste por una conferencia? ¿Te lo dijo antes? ¿Cuál era tu misión? ¿Cuál fue el encargo de lo que tenías que hacer? Bueno, yo venía trabajando con el equipo de Román, que desde finales del 17 o por ahí, cuando se arman los equipos que iban a ser después la plataforma política de Nación y demás, él estaba encargado del tema de desarrollo urbano y vivienda, y en ese equipo estaba Rogelio Jiménez Pons y estaba David Cervantes, Sí. ¿no? Que ahora pues están en Fonatur y el comisionado de reconstrucción. Y ahí estuvimos trabajando en todo, precisamente en toda esa parte de desarrollo urbano y vivienda, y pues se fue dando, ¿no? Ya en septiembre es cuando ya el equipo de transición del presidente electo manda un comunicado, pero pues ya sabíamos desde antes. Y bueno, pues yo venía desempeñándome en esas tareas de ayudar a ese equipo de desarrollo urbano y vivienda, sobre todo en la parte de cómo integrar tanto el esquema territorial con la parte financiera de vivienda, porque eso es algo de lo que detectábamos que no había sido correctamente tratado. El Infonavit era un asunto financiero y decía, pues no me importa lo que pasa en el territorio. Y la otra cosa que nos había pedido el presidente desde el inicio era el tema de aliviar las deudas de las familias. En todos los recorridos que, bueno, lleva recorriendo el país mucho tiempo, pero en todos los recorridos del país la gente decía, es que mi crédito es impagable. Y llegaba con sus peticiones y le decía, yo llevo pagando, te voy a decir un número, 15 años. Y la deuda subía. O sea, imagínate qué frustración para una familia que tú pagues puntualmente durante 15 años y tu deuda, en lugar de bajar, que es lo que esperarías normalmente, crezca. Y no solo crece, sino que la gente lo percibe. Y todavía cuando platico con los acreditados me lo dicen, perciben que no hay una relación entre el valor del inmueble o cómo se ha capitalizado la plusvalía. No lo dicen así, pero eso es lo que perciben. Cómo ha cambiado la plusvalía con cuánto ha cambiado su deuda. Entonces dicen, oye, mi casa no vale lo que debo. Vale menos de lo que... Claro, y eso fue el primer programa que anunciamos con el presidente en febrero del 2019, fue precisamente ese, reconvertir los créditos a un esquema de tasa fija, de pago fijo, porque eso era lo primero que teníamos que atender y fue una de las tareas que empezamos a diseñar desde septiembre del 18. ¿Y cómo les ha ido con eso? Pues la verdad muy bien, ya van 225,000 familias que son créditos que están indizados al salario y a cada uno de estos créditos se le está haciendo un descuento al saldo insoluto en promedio de 250,000 pesos y además se les está transformando en un esquema de pago donde sin exceder lo que ya decía el contrato, o sea, no estamos cambiando los términos del contrato ni estamos extendiendo el plazo ni nada, simplemente nos estamos fijando un pago mensual y ese pago se queda fijo los siguientes, a lo mejor te quedan 5 años, los siguientes 5 años se queda fijo, ya no sube y el Infonavit cubre la diferencia de lo que sería la tasa de interés. Es un programa que hoy ha significado, bueno, el año pasado con los datos de cierre fueron prácticamente 50,000 millones de pesos de descuentos a saldos. Y este año vamos por un asunto más o menos similar y es bien importante. O sea, imagínate una familia que de repente le descuentas, es que hay casos de 1 millón de pesos de su crédito. Y ya nada más le queda tantito. O sea, hay gente que me ha dicho, yo ahorita pido prestado porque ya le quedan 60,000 pesos y lo liquida en ese momento. Y gente que antes veía que era imposible, que no era veía imposible cuándo pagar. pagarlo. O sea, ¿cómo iba a pagar 1 millón de pesos? Sí, claro. Y cuéntame, primero, ¿qué te dice la gente? O sea, ¿has podido hablar con la gente que se ha visto beneficiada, digamos, por este cambio en la administración de Infonavit? O sea, lo que hicimos, una vez que anunciamos el programa con el presidente, lo que he hecho es ir, ahorita ya no podemos por la pandemia, pero lo que hacíamos era ir a cada estado y en cada estado
yo reunía una asamblea de gente que potencialmente podía ser beneficiaria y primero les explicaba de qué se trataba. Y ahí es cuando la gente es bien ordenada, tiene sus créditos en sus libros de contabilidad y van anotando pues cómo calcula, y ellos mismos calculan su tasa de interés y calculan todo, ¿no? Y tienen súper ordenado, porque son créditos en activo y son créditos al corriente. Y entonces, pues es de micrófono abierto, ¿no? Entonces te platican cómo ellos viven las finanzas, cómo ellos entienden la parte financiera, hipotecaria, y tú les vas convenciendo de que el programa les conviene, porque al principio son escépticos. Sí. No dicen dónde está el truco, ¿no? O sea, ¿cómo vas a descontar 400, 500 mil pesos? O sea, ¿cómo pasa eso si pues durante años me han saqueado, ¿no? Entonces, como que les explicas el programa y ya los vas convenciendo. Y ha sido pues de mucho diálogo, pues de estar básicamente entendiendo cómo entiende las finanzas la gente. La gente es honesta en general, busca pagar, quiere estar al día. Todos quieren pagar, o sea, no sabes, la mayoría de las personas tienen una angustia tremenda de no poder pagar su casa. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya en las reglas de crédito que pusimos desde que llegamos, pues prohibimos cualquier financiamiento cuando se detectara que había zonas de riesgo. Ahí está el Atlas Nacional de Riesgos, Senapred. Los servicios tienen que estar completos. Y ahí sí, muchos alrededor me han llorado así de, no, es que ya lo voy a conectar. No, pues hasta que lo conectes, ¿no? O sea, hasta que no esté conectada el agua, no voy a dar financiamiento. ¿Y a qué reto estás enfrentado ahorita? Bueno, ahorita yo creo que uno de los más relevantes ha sido la propia pandemia. Ha sido muy complicado tratar de tener este aspecto de impulsar el financiamiento, sobre todo en temas de mejora del hogar. A la vez, seguir colocando créditos cuando hay un distanciamiento social. Y la otra es que muchos trabajadores salen y entran del mercado laboral. Ahorita ya está recuperando el empleo, pero en los primeros meses de la pandemia fue una caída fuerte del empleo. Entonces se va saliendo gente y dices, ¿cómo le puedo hacer para que sigan teniendo vigentes sus derechos, ¿no? ¿Cómo puede ser para que sigan solicitando crédito? Y eso ha sido un reto pues monumental, ¿no? O sea, el reto operativo que ha significado la pandemia ha sido importante, pero a la vez nosotros pues, hemos seguido cumpliendo las metas y eso implica mucha organización interna. Oye, Carlos, con todos los cambios que estás haciendo al interior de la institución, se viene uno pronto muy fuerte. Hace unas semanas vi en tu Twitter que nos compartías en redes que te habías reunido con el presidente y con el Consejo de Infonavit para platicar los logros, cómo va la transformación al interior de la institución, pero también la propuesta que presentó el presidente del cambio de la ley del Infonavit. ¿De qué va? ¿Cuáles son los principales logros en estos 2 años? ¿Qué te comentó el presidente sobre ellos? Y luego platícame de qué va la propuesta de ley de Infonavit. Bueno, al presidente creo que los programas que le gustan mucho es el tema el de responsabilidad compartida, que esta conversión de deudas ha sido pues muy importante. Son muchas familias y fue algo de lo que él pidió desde el principio y que lo hicimos yo creo que muy rápido. Incluso en el Plan Nacional de Desarrollo es uno de los que se menciona como una meta de 194,000 créditos. Ahorita ya vamos mucho más convertidos y seguimos. Es un programa que ya se va a mantener de manera permanente y ese le gusta mucho. Porque la gente va a poder pagar créditos de su casa que antes no podía pagar. Que antes no podía pagar. La otra es otro programa que hicimos el año pasado que se llama 90-10, que también le gusta mucho, donde gente que haya pagado el 90% de su deuda, el Infonavit hace el descuento del último 10 y ya tramitas la escritura, que es la liquidación anticipada ahora, porque ya se quedó como programa permanente también. Entonces, eso más los ahorros administrativos. El año pasado, en puro gasto operativo, ahorramos casi 5,000 millones de pesos. Este año vamos por otros 2,000 millones de pesos. ¿Tú te bajaste tu salario? Bueno, obviamente adaptamos todo hacia el tema del tabulador de la Administración Pública Federal y demás, ¿no? Entonces, eso yo creo que siempre lo reconoce y lo promociona. Y sobre la ley, lo que nos ha pedido es que, uno, se quede muy claro que el trabajador es libre de elegir. Y eso yo creo que, aunque teóricamente lo es, la desinformación y la forma en que operan las cosas hace que en los hechos no lo sea. Y mira, todavía me toca gente que me dice, es que a mí dijeron que solo podía ejercer mi crédito aquí. O sea, imagínate. ¿Cómo? Alguien que ahorra en el Infonavit, que no sabe muy bien qué es,
y de repente llega un asesor inmobiliario y le dice, te voy a enseñar un departamento para que vivas con tu familia, y le dice, no, pues tú tienes acceso al crédito Infonavit, pero si no lo ejerces aquí conmigo, Ya no lo puedes. pierdes. No, bueno. Entonces, o sea, no. La idea de la reforma es precisamente dejar muy claro que es la libertad del trabajador de elegir donde él quiera y como quiera. Y para eso habilita también a que el Infonavit tenga nuevas opciones crediticias. Uno, que también puedas elegir hacer tu casa desde cero, desde comprar un terreno y después poder edificar en ese mismo terreno la solución de vivienda que tú quieras. Incluye en la ley el tema de autoconstrucción. Todo el país, o sea, la mayoría de las viviendas del país se han hecho a través de procesos de autoconstrucción, donde tú mismo diseñas tu casa, buscas cómo construirla de la mejor manera y las necesidades de tu familia. Entonces se habilita desde la ley que el Infonavit reconozca esto como una forma también de vivienda. Por supuesto habilita el tema del refinanciamiento de créditos. Esto es muy relevante y son de las cosas que a lo mejor no están tan estudiadas de la reforma, pero el refinanciamiento de créditos es muy relevante porque hoy, por ejemplo, si una casa baja el valor o sube el valor, no ajustamos el crédito conforme se evalúa la garantía y los refinanciamientos son esos. O sea, imagínate que tu casa sube de valor, pues yo tengo en mi garantía un activo más valioso, te puedo prestar más. Ujú. Y ese préstamo lo puedo usar para ampliar, remodelar, etc. O sea, los refinanciamientos van a ser un mercado muy interesante que se abre con la reforma. Y la otra es que le quita una restricción al Infonavit que tenía, que era, la ley decía que solo podía dar un crédito y que el segundo crédito necesariamente tenía que ser coparticipado con la banca. Quita esa restricción y deja que el Infonavit también pueda financiar un segundo o un tercer crédito hipotecario o no hipotecario, como es el caso de los créditos de mejora, de autoproducción y demás. Entonces, creo que habilita la posibilidad de que el trabajador verdaderamente pueda usar su fondo, su ahorro, porque además es su dinero, para acceder a cosas diferentes de vivienda, a la que él quiera. Aquí, en una oración, dime, como institución de seguridad social, el Infonavit debe ser una institución que tenga como misión última el bienestar del pueblo, el bienestar de la gente, desde lo que le toca hacer. En una oración, dinos, ¿cómo lo que hace el Infonavit apoya o promueve el bienestar de la gente? Bueno, en primera les da un techo y les da propiedad. Y eso yo creo que es para la mayoría de las familias mexicanas el eje del bienestar. Que seas propietario y que tengas una seguridad patrimonial y seguridad física, ¿no? El techo, nada más imagínate lo que te da el techo como seguridad física para ti y para tu familia. Vivienda digna. Vivienda adecuada. La dignidad es de la persona. Pero como mencionaste hace rato, la pandemia vino a cambiar muchas cosas, forzó a que tus medidas de teletrabajo en Infonavit se aceleraran un poco, pero el COVID, ¿cómo Infonavit ha apoyado a los y las trabajadoras durante el tiempo de pandemia? Y más importante aún, ¿cuál será el papel para contribuir hacia la recuperación económica? Bueno, durante la pandemia era claro, o lo empezamos a ver desde marzo, que el distanciamiento social iba a tener un efecto sobre la demanda agregada en general, ¿no? El consumo en general. Y por otro lado, se empezaron a ver pues, cierres de empresas, y no que cerraran, sino que no podían operar precisamente por las medidas de distancia. Y eso hizo que a la larga pues, se fueran perdiendo empleos, eso nos fuimos dando cuenta. Y a finales de marzo y a principios de abril habilitamos una serie de programas para varias cosas. Uno, para que los trabajadores que perdieran su relación laboral durante la emergencia sanitaria pudieran tener la seguridad de que había un fondo de desempleo del Infonavit donde cubría 3 mensualidades de la hipoteca. En segundo lugar, que los trabajadores pudieran elegir si no querían ese fondo, si podían no prorrogar sus créditos, sino diferirlos 3 meses y extender 3 meses en el futuro el plazo y empezarlos a pagar 3 meses después. Y la otra, que me parece muy relevante porque esto ayudó a trabajadores y a empresas, es que hubo de hecho muchísimos trabajadores en esa modalidad, fueron más de 100,000, que estaban en empresas que llegaron a un paro técnico. El paro técnico es algo establecido en la normatividad laboral, pero básicamente la empresa se pone de acuerdo con el trabajador o con la representación sindical o laboral
y dicen, ¿sabes qué? Voy a reducir el salario porque no va a haber jornada de trabajo, pero no va a haber trabajo. O sea, literalmente no van a venir, pero se les va a pagar un porcentaje del salario. ¿Y qué pasaba en ese sentido? Como el Infonavit cobra vía nómina los créditos, pues no se fija si estás en paro técnico o no. O sea, tradicionalmente no se fijaría. Entonces, pues te descuentas lo que te toca descontarte. Pero imagínate que tu salario se redujo a la mitad y te descuentan el crédito, pues no te queda nada. Entonces lo que hicimos fue un programa ahí sí, poniéndonos y teníamos mucho acercamiento con las empresas para que nos notificaran los paros técnicos, nos pudiéramos ver qué trabajadores tenían crédito ahí y no descontarles durante la emergencia, ¿no? Y aprovechando que tiene la relación laboral, es muy fácil después volver a captar el crédito, pero una vez que pasara el paro técnico, ¿no? Y se ponían al corriente. Y ahí poco más de 100,000 trabajadores estuvieron en esa situación. En las otras modalidades del seguro de desempleo, de las prórrogas, estuvieron otros 300,000. Entonces, más o menos 400,000 trabajadores entraron dentro de las medidas de COVID que habilitamos, precisamente para que los trabajadores pudieran transitar ese periodo que normalmente tuvieron menores ingresos, también menores gastos, menor consumo, pero que esto creemos que ayudó a muchos trabajadores a transitar la emergencia, y ahora ya otra vez los trabajadores se empiezan a poner al corriente, el país empieza a reactivar, ya hay 400,000 empleos generados positivos, entonces ya se empieza a recuperar la cosa y la gente paga, porque lo primero que hacen siempre es buscar pagar la hipoteca. Eso es algo muy tradicional y algo que la gente busca hacer, y entonces pues, ya se empiezan a poner al corriente, y además afortunadamente también tuvimos ahí buen acercamiento con todo el sector empresarial que pues participa en el propio Infonavit, y muchos de ellos llegaron a un acuerdo de que están dando preferencia también a quienes tienen un crédito Infonavit. Y esto es algo sencillo, porque pues los patrones y el trabajador aportan ese 5% al fondo. Entonces les conviene que el fondo sea saludable financieramente, y por lo tanto pues conviene que estén contratados, porque el descuento por nómina hace que el fondo siga funcionando, ¿no? Entonces, y además parte de la seguridad social. Oye, ya traes un crédito cargando con el Infonavit, que es parte de un derecho social y de seguridad social, pues qué mejor que el trabajo formal sea precisamente el ancla de esos derechos, y eso ayuda también a que haya mayor atractivo por el trabajo formal, o por lo que se denomina trabajo formal. Y al final cuando culminen tus tareas al frente del Infonavit, ¿qué es lo que te gustaría ver reflejado? ¿Qué te gustaría que la 4T hubiera concretado en la institución que estás dirigiendo? A mí me gustaría dos cosas. Uno, que la gente ya no percibiera el Infonavit como alguien que les saca el dinero. O sea, que realmente digan, el Infonavit es una institución que me ayuda a tener un patrimonio. Eso sería para mí, cambiar esa percepción, para mí sería el mayor logro, ¿no? Porque eso significa que realmente estás entendiendo a la gente, a su trabajo y demás. Para mí sería lo mejor. Y la otra, desde luego, es ver transformada la realidad de muchas familias que no tenían acceso, y que gracias al trabajo de la transformación tuvieron acceso al crédito. Ya iniciamos con los primeros créditos de autoconstrucción y las historias son increíbles. O sea, cuéntame una. Fuimos apenas a Oaxaca, fuimos Román y yo, y dimos los primeros créditos de autoconstrucción del programa que denominamos Construyo Infonavit. Nos tocó una familia que vivía en un terreno accidentado, pero eran trabajadores que llevan muchos años cotizando en el Infonavit, pero que en Oaxaca no hay oferta de vivienda. Y la oferta que hay no les alcanza con lo que tenían en su cuenta de vivienda, ¿no? Entonces, esta familia, el señor que era el trabajador, tenía alrededor de 230,000 pesos en su subcuenta, y con eso no le alcanzaba para la oferta disponible. Pero o sea, además, de facto no podían usar el ahorro que habían acumulado. Pero son trabajadores formales que cotizan, sí, y que tienen ahí todas sus cuotas de su ahorro. La verdad es que fue un gusto poder conversar contigo. Creo que es padre ver cuando nos cuentan esas cosas de cómo se va avanzando en la 4T en los rincones del país, de distintas trincheras, y que la gente pueda acceder a una vivienda adecuada. Creo que es parte fundamental de lo que debe tratar el esfuerzo transformador y en una institución tan importante como Infonavit. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos vieron en este capítulo de Voz de la Transformación. Nos vemos la próxima semana.